debilidad por el fútbol lo hizo perder su libertad. Ni siquiera llegó al estadio para ver jugar a la selección mexicana. A José Díaz Barajas, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, lo atraparon con los boletos aún guardados en la bolsa del pantalón para ver en persona un partido de la Copa del Mundo. Su detención ocurrió en el Mundial de 2014, con Brasil como anfitrión. Javier Hernández y Oribe Peralta eran los delanteros que daban al Tri la ilusión del anhelado quinto partido. 43,000 mexicanos viajaron al país de la samba para una histórica Copa del Mundo. Y entre esa multitud, él, Díaz Barajas, no creyó que su pasado como traficante de metanfetaminas, desde Guadalajara hasta Estados Unidos, lo perseguiría hasta la máxima fiesta del fútbol. Pero hasta allá lo siguió su pasado y su futuro. Nación Criminal, con Óscar Valderas. El 11 de junio de 2014, las alarmas saltaron cuando los apellidos de Díaz Barajas fueron detectados en una base de datos de la Interpol con un ingreso vía terrestre a territorio brasileño desde Argentina. De inmediato, la Policía Nacional de Brasil contactó a Estados Unidos para saber si el hombre que la Unión Americana buscaba como un poderoso narcotraficante era el mismo que estaba en territorio verde amarela. Unas cuantas llamadas después confirmaron que la arrogancia del capo mexicano lo había delatado. Creyendo que estaría a salvo entre la multitud futbolera, Díaz Barajas ni siquiera ocultó su nombre verdadero en un viaje de placer con su familia. Y antes de que pudiera volar hasta la ciudad brasileña de Fortaleza para celebrar las atajadas de Memo Ochoa, Díaz Barajas fue detenido. El poderoso miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, mano derecha de José María González Valencia, cayó como un gol inesperado del Interpol en su partido diario contra los criminales de talla internacional. La historia de este capo mexicano en desgracia cobra relevancia en estos días en que la Copa del Mundo se celebra en Qatar, pues ni siquiera en el Golfo Pérsico se han salvado de la infiltración de los cárteles mexicanos. Es decir, sabíamos que los criminales mexicanos estaban en Brasil desde hace varios años, pero ha sido una sorpresa para propios extraños saber que los cárteles también están en Medio Oriente. El presidente de la consultora internacional IOSI Global, Johan Obdola, confirmó a este reportero en exclusiva que su empresa, que trabaja para el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, detectó que tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación operan en Qatar traficando cocaína, Captagon y metanfetaminas desde al menos 2017. Esta información fue contrastada por MBS Noticias con fuentes de la Interpol, quienes desde sus oficinas aseguraron que se ha montado un operativo para vigilar los movimientos de representantes de los cárteles mexicanos en la sede mundialista, con la intención de obtener información clave que lleve a arrestos de grandes capos mexicanos. Los detalles de este operativo, por supuesto, son clasificados, pero este reportero pudo confirmar que sí hay una estrategia para identificar a posibles personeros del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación en las gradas de los estadios cataríes. La Interpol depende de un factor importante: la debilidad de los mexicanos por el fútbol, incluidos los capos de las drogas que, creyendo que en el mundo árabe les confiere anonimato, tengan la intención de ver a la selección mexicana en estadios donde hay hasta 250 cámaras que siguen discretamente a los aficionados y graban sus rostros, nacionalidades y hasta sus voces. Qatar es el epicentro del fútbol mundial y al mismo tiempo la Interpol ya la considera el epicentro de la criminalidad internacional, al menos de aquí hasta el 18 de diciembre, cuando se lleva a cabo la final de la Copa del Mundo 2022. Todo lo que sucede en esa pequeña nación del Golfo Pérsico, desde hoy y hasta entonces, es motivo de un riguroso escrutinio por parte de la Interpol, que busca desde capos mexicanos hasta integrantes de mafias europeas y terroristas africanos. La Interpol se basa en la experiencia para decir que hay motivos para creer que hasta los criminales mexicanos podrían dar un paso en falso, como Díaz Barajas, el capo mexicano que solo se puso en fuera de juego en la Copa del Mundo de hace 8 años. ¿Qué criminal caerá este 2022 por su debilidad por el fútbol? La tarjeta roja de la Interpol está lista para mostrarse en las gradas de Qatar. Son las 9:11. Óscar Valderas, un honor tenerte aquí siempre en este espacio. Gracias. ¿Cómo estás, Óscar? Querido Luis, muy bien, gracias. Buenos días. Oye, ¿qué nota nos presentas el día de hoy? ¿Qué pieza de Nación Criminal? Y que además se complementa con lo que publicas hoy en el mismo milenio. Cárteles de Jalisco y Sinaloa operan desde hace 5 años en Qatar, de acuerdo a distintos expertos. Mira, los expertos son gente que ha hecho investigaciones para el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, la consultora IOSI Global, que es una de las más prestigiosas en Medio Oriente, y confirman que desde 2017 están los 2 cárteles más grandes del país. Pero no solamente están vendiendo cocaína y metanfetaminas, que ese es un negocio viejo, también venden Captagon, que es tiene 2 nombres, digamos, le llaman o la cocaína de los pobres, o la droga de los yihadistas.
y es una droga que es una anfetamina muy poderosa que inhibe el sueño, deja a la gente 36 horas sin dormir, como si fuera una cocaína así extremadamente dura. Potente. Muy potente, muy adictiva, que se hace con el residuo de la cocaína que ya no se vende. Y lo que habla estos expertos es que esta droga habría sido traficada específicamente desde México hacia Qatar para los migrantes obreros que trabajaron en la construcción de los estadios de Qatar, porque las jornadas eran tan intensas. Fue esclavitud eso, claro. Violatorios de derechos humanos que ha sido señalado por muchas personas, por muchos organismos internacionales. Los cárteles mexicanos habrían suministrado esta droga en específico para la construcción de los estadios en Qatar. ¿Cómo se llama la droga? Captagón, sí. O sea, el cártel de Sinaloa particularmente, ¿no? Y el de Jalisco. O sea, claro, sí. Los Ganchos y los May, bueno, el Sinaloa, toda la decisión que hay, para que pudieran trabajar estas jornadas con los más de 6,500 obreros y trabajadores que terminaron muertos, podrían haber tenido pues esta injerencia. Hoy hay mucha gente en Qatar. Hoy hay cerca de 80,000 mexicanos que se van a llegar a Qatar. A ver si no pasa lo que comentábamos ahorita fuera de aire, cuando en algún momento detienen a un gran capo en Brasil, ¿no? ¿Me decías? Exacto. Bueno, pues seguramente hay gente pesada, gente importante en estos momentos allá. Acaban de detener ayer a uno porque traía mucho efectivo, por ejemplo. Ya lo soltaron. Pero detuvieron a alguien porque traía mucho cash. Fíjate, nada más para poner en comparación, cuando fue el Mundial de Brasil en 2014, fueron 43,000 mexicanos. Y a Brasil, digo, relativamente más cercano, un país que más o menos la gente puede conocer mejor, y detuvieron a un gran capo del cártel Jalisco Nueva Generación. Un tipo que vendía metanfetaminas y que transportaba desde Jalisco hasta Estados Unidos. Ahora son 80,000 en Qatar, una ciudad que ha sido infiltrada por los dos grandes capos, los dos grandes cárteles de las drogas, donde hay al menos presencia de 5 años. No dudes, Luis, que seguramente allá hay cárteles de las drogas. Y lo que hicimos en esta Nación Criminal fue llevar toda esta información que sacamos de IOSI Global, llevarla con mis fuentes de la Interpol y preguntarles si hay un operativo, si hay una estrategia. Y todo, pero por supuesto, a ver, las cámaras en los estadios de Qatar no solamente sirven a la alta tecnología para marcar el offside y para marcar a ver el famoso VAR, ¿no? El famoso VAR, o nomás no nos van a servir para identificar a ver si hay hooligans infiltrados. No. Esto también sirve para identificar si hay capos, si hay mafiosos, si hay maras dentro de Qatar, porque a partir de que Qatar se vuelve la sede de la Copa del Mundo, no solamente es el escenario global del fútbol, el deporte más famoso y popular del mundo, es también ya el hub criminal internacional más importante, al menos de aquí hoy hasta que se juegue el de aquí al 20 de diciembre, ¿no? La Copa, o sea, ya la que final. acaba todo el 18 de diciembre, es el hub criminal más importante que hay en el planeta. Ahí están juntando seguro tratos criminales, mafia rusa, albanesa, cárteles mexicanos, maras, grupos armados paramilitares y los mexicanos, por ejemplo, los cárteles mexicanos, ¿cómo llegaron allá? Haciendo alianzas con grupos terroristas como Hezbollah. Así que todo eso es lo que estamos viendo, porque detrás del mundial, detrás de donde hay mucho dinero, siempre está el crimen organizado. ¿Te acuerdas? Eran los Queenies, si no me equivoco, los que terminan por ser lavadores de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Y hubo una nota que a mí me impactó hace mucho tiempo, salió en algún medio internacional, El País o el Washington Post, una cosa de estas, en donde estos tipos, los Queenies que lavaban lana del cártel Jalisco, estaban también lavándole lana a Al Qaeda. Ah, claro. Eran el mismo lavador de dinero. O sea, con sede en Jalisco, lo mismo le lavaban a los narcos mexicanos que a los terroristas de Al Qaeda. Es más, creo que todavía no habían matado a Bin Laden. No me sorprende nada, seguro. El New York Times sacó en 2010 una nota de cómo los cárteles mexicanos lavaban dinero para Hamas. Claro, O sea, para el grupo terrorista contra el Estado de Israel. Exactamente. ¿Sí? O sea, aquí no hay... La única fe y el único dogma es el dinero. No hay de otra. Y el Golfo Pérsico, por ser una ciudad donde hace 10 años... Doha, las grandes ciudades cataríes que hoy no había nada, era desierto ahí, era polvo sobre polvo. Sacaron ciudades modernísimas, cosmopolitas, de verdad sacadas como de la imaginación. El tema del gas, ¿no? Que es importantísima para Qatar. En una década. ¿Cómo lo hicieron? Pues claro, dando todas las facilidades para que las grandes constructoras llegaran. Esas facilidades incluyen, por supuesto, lavar dinero. Pues sí, en cuanto llega la lana y en cuanto llega no preguntas. El tema económico, pues también empiezan a llegar estos grupos criminales. Tanto de Hamas, fíjate, ahorita también el tema, ¿te acuerdas cuando detienen a este tipo, creo que fue en la administración de Calderón, al final de Calderón, que quería
ingresar a territorio estadounidense y plantar una bomba en Washington, en un restaurante. Ah, claro, era por un yihadista radical sí. también, y lo detienen. Estaba en ese entonces, creo que con el Cártel del Golfo, ¿no? Una es cosa correcto. por el estilo, los Zetas, una onda por ahí. Ahora, Para que veamos los nexos que han estado siempre con Medio Oriente. claro, simplemente a mucha gente le parece una fantasía, pero cuando vas con los expertos como iOS Global, como Johan Obdola, que es el hombre que yo entrevisté desde Dubái, trabajando con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, te dice, a ver, no nos hagamos, Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, hace alianza con Hezbollah porque necesitan las rutas de drogas de África y de Asia para llegar al Golfo Pérsico. ¿Qué gana Hezbollah? Las rutas que tiene los cárteles hacia Estados Unidos. Nomás se comparten eso, imagínate. Pues sí, de ese tamaño. Y en medio, la Copa del Mundo, que es la Copa de la criminalidad también, ¿eh? Y la Copa de la corrupción, ¿no? Tú Bueno, le sabes todo. mucho al tema del fútbol. Hombre, tú eres todo. pambolero de corazón. Sí, hombre, es que de verdad uno no puede. La FIFA en realidad es una banda de criminales que ocasionalmente organiza partidos de fútbol. De repente hace equipo, ¿no? De repente organiza ahí un torneito, hace unas quinielas, hace una liguita. Bueno. Pero en realidad son un club de mafiosos, ¿eh? No, bueno, el hecho de que le hayan dado a Qatar, por Dios, o sea, estos documentales que están saliendo se están poniendo muy de moda. Los entresijos de la FIFA, creo que es uno que está en Netflix, muy bueno, y que te va mostrando ahí toda la corrupción que hizo la FIFA para lograr tener, o sea, para que se dejaran sobornar por los cataríes. Imagínate, es que es dinero sobre dinero sobre dinero. Insisto, donde hay un negocio, donde hay un estado débil, porque además Qatar es una nación relativamente nueva, con todas las Son instituciones 200,000 catarís o cataríes, no sé cuál es el Imagínate. gentilicio correcto, catarís o cataríes. Ayer me estaban regañando el WhatsApp porque el término. Son 200,000 y feria, ¿no? 1 millón de extranjeros, o sea, Claro. pero cataríes son 250,000, 300,000. extranjeros que además, Luis, son muy pobres, vienen de lugares Sí. en conflicto, Yemen, de Siria, de Libia. Muchos de la India también. Muchos de la India, que vienen a hacer trabajo de verdad forzado, casi en condiciones de esclavitud, como lo que pasó con los estadios. Claro, es un mercado muy apetecible de drogas. El propio reporte del Informe Mundial de Drogas de la ONU, el 2022, reconoce al Golfo Pérsico como una de las regiones del mundo donde hay un crecimiento brutal del uso de la cocaína, principalmente por migrantes que trabajan 18 o 20 horas al día para poder sostener este estilo de vida lujoso, boutique, de ciudades como Dubái, Claro. ¿no? como Abu Dhabi. Es impresionante. Ahí sí metemos gol, ¿eh? Ah, no, claro. Ahí sí vamos, goleamos. ahí sí vamos de gane. Oye, vamos a regresar a vernos el ombligo rápidamente, Oscar. Dos cosas que me llaman la atención. Una es buena noticia. Digo, relativamente buena, qué lástima que tengamos que decirlo así, pero aparece con vida el periodista Francisco Hernández Elvira. Él es presidente del Club de Periodistas en el sur de Veracruz. Fue secuestrado el pasado domingo. Lo acaban de hallar hoy día, hace unas horas. De hecho, lo hallaron campesinos en un camino vecinal ahí entre cañales, en el municipio de Cosamaloapan, allá en Veracruz. Estaba golpeado, estaba atado de pies y manos, pero está vivo. No corre la misma suerte, por desgracia, pues el otro compañero periodista que fue asesinado el día de ayer, también allá en Veracruz. ¿Qué nos dices frente a todo esto? Muy temprano hacíamos un poco el análisis también con la comparecencia ayer de Rosario Piedra, de la comisionada de Derechos Humanos, que va y dice es que son unos chayoteros, traen una campaña en mi contra. El mismo día que pasan estas cosas contra periodistas, y ahorita hablamos también de lo que ha sucedido no contra periodistas, sino también el México Rojo de todos los días, Oscar. Híjole, Luis, yo creo que es la muestra de que hay una distancia abismal entre el discurso político y lo que pasa realmente en las calles, pero específicamente con la labor periodística en México. Es, de verdad, es aludir al lugar común, pero somos un país de altísimo riesgo para informar. Los periodistas, en muchos casos, Luis, nos hemos convertido en corresponsales de guerra de nuestros propios países. Hablaba con algunas personas justo del tema de Medio Oriente, Dubái, y uno de los expertos me decía, yo 1000 veces prefiero trabajar en Siria que en Guerrero. Y las condiciones de violencia que hay hoy son indescriptibles para muchos lugares. Veo un mensaje doble, Luis. Por un lado, evidentemente, el terror que infunde ver a un colega asesinado, saber que está desaparecido y después hallar su cuerpo seguramente con huellas de tortura, no lo descarto por la naturaleza de la violencia con la cual se ejerce contra los periodistas, específicamente en Veracruz. Y que esta es una historia rarísima y qué bueno, está vivo. Vivo. Maniatado, torturado, golpeado, pero está vivo.
vivo, y seguramente vivo, Luis, a propósito. No es un sobreviviente como una casualidad. Claro. Seguramente es alguien que ha sido dejado vivo para difundir un mensaje de miedo entre otros colegas. En Veracruz, hasta hace 10 años, 8 años, yo escuchaba todavía historias de colegas que eran citados por los Zetas en la zona norte, por Tuxpan. Eran citados y todos sabían que iban a ir a ser golpeados, tableados en una casa de seguridad, pero porque era el mensaje que había que dar después al resto de los colegas en la zona de la Huasteca, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Luis Potosí. Había que comunicar esta violencia. Seguramente lo han dejado vivo, afortunadamente vivo, pero con un mensaje que tiene que dar y que probablemente pueda silenciar a muchos colegas en la región de Cosamaloapan. Terrible, de verdad, lo que está pasando. Y quizá ver, hay algunos colegas que por supuesto tienen investigaciones profundas, complicadas, pero una investigación, y tú lo sabes mejor que nadie, es costosa, requiere de apoyos económicos fuertes, requiere de empresas, requiere de muchas cosas. Muchos de ellos son periodistas que se van ganando la vida con los portales informativos que tienen, con algunas notas, y el hecho de que no publiquen a veces es: encontramos un cuerpo. O sea, no es que sea una super investigación en algunos casos, es simplemente que publicaron la nota de hallamos un cuerpo en la carretera, mataron a alguien en un autoservicio, hay una gasolinería en donde tuvieron a alguien que estaba vendiendo droga, no sé, cosas por el estilo, y por haber publicado esa nota, no estamos hablando ni siquiera de temas de una investigación o que pone en riesgo el mismo cártel, no, por simplemente estas cosas, ellos van y imponen este terror. Es muy triste, y debería de haber alguien que defienda esto. Obviamente derechos humanos, pues no ellos están viendo otra cosa. La mirada está en otra cosa. Es terrible. Yo hablaba con un colega en Tamaulipas y me decía que a él le había sucedido algo similar, una golpiza tremenda, porque cubrió un accidente de tránsito. Sí, o sea. Y el conductor resultó ser primo de un capo local, le molestó la nota y le pusieron la golpiza de su vida. Evidentemente él ya no ejerce más. Pero así, ese es el nivel de violencia que existe contra los periodistas, ejecutado por el crimen organizado, muchas veces autores intelectuales, los propios funcionarios de gobiernos municipales y estatales, y como bien dices, quienes deberían defender, quienes deberían estar también en la primera línea de protección a los colegas, están distraídos en comunicados y en recomendaciones contra el INE. Es una vergüenza, de verdad. Oscar, te aprecio muchísimo que estés aquí con nosotros y te seguimos en tus redes, Oscar. Muchas gracias, querido Luis. En Twitter, @Oscar Balmen, ahí seguimos la conversación.